imágenes que nos llegan en directo desde Turquía nos siguen estremeciendo. Rescates que se producen contrarreloj para encontrar supervivientes entre los miles de edificios derruidos tras los terremotos de ayer. Será muy difícil hablar de cifras hasta dentro de un tiempo. Por ahora se van ya calculando unos 5.000 fallecidos entre los países más afectados, Siria y Turquía. Miles de personas han tenido que dormir a la intemperie, sufriendo además el frío. Las temperaturas son bajo cero ahora mismo y siguen las continuas réplicas. Mientras tanto, ya lo ven, los equipos de rescate sobre montañas de escombro tratando de buscar algún signo de vida. Bueno, esa era una imagen en directo desde Turquía. Esta es una imagen de un rescate de esta misma madrugada de la zona de Siria, para que se hagan una idea de cómo se están llevando a cabo las labores de rescate, de qué forma tan extrema. Esto es muy cerca de Alepo. Las imágenes las han distribuido los cascos blancos, voluntarios sirios que nacieron para ayudar a las víctimas de guerra y que ahora rescatan víctimas del terremoto. Esa persona rescatada esta madrugada estaba con vida. Es una zona donde se asienta el régimen opositor al régimen sirio, la zona de opositores al régimen sirio, que como saben vive una guerra civil aquel territorio desde hace 11 años. Dicen que les falta de todo. Pues ya les decía, unas imágenes estremecedoras. ¿Qué tal? Buenos días. Las imágenes de devastación absoluta en las zonas afectadas por el terremoto siguen conmocionando al mundo entero, mientras los equipos de emergencias tratan de auxiliar a cientos de personas que quedan aún sepultadas bajo los escombros de los miles de edificios que se han caído en las zonas afectadas. Los supervivientes se ven amenazados ahora por el frío y la nieve, incluso el hambre, sobre todo en la parte siria, donde esta desgracia se suma a la guerra que llevan viviendo desde hace 11 años. La mayoría de imágenes que nos han llegado en un primer momento son de Turquía, donde se suceden las réplicas de los movimientos sísmicos, porque han sido dos en realidad, de magnitud 7,5 y 7,8, los que han devastado el sur de Turquía y el norte de Siria. El recuento de muertos no hace sino aumentar, ya son más de 5.000, pero puede haber muchísimos más atrapados bajo las ruinas. El tiempo y las temperaturas bajo cero corren en su contra. La esperanza está en las personas rescatadas con vida, ya más de 8.000 en el lado turco. Los supervivientes tienen miedo de volver a sus casas, utilizan refugios improvisados, polideportivos o incluso sus propios coches para pasar la noche. La desgracia se ceba también con Perú, donde los corrimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias se han llevado por delante barrios enteros. Ahí lo ven, al menos 40 personas han muerto. No se sabe con certeza cuántas pueden aún estar sepultadas por el lodo. Los servicios de rescate tratan de localizar por el momento a 5 de ellas, aunque las esperanzas de encontrarlas con vida se reducen a medida que pasan las horas. Y hablaremos de otro asunto muy distinto, la subasta de un cuadro del artista canario Néstor Martín Fernández de la Torre. Una de las figuras más emblemáticas de este pintor, un fauno, se ofrece por una casa de subastas madrileña con un precio de salida que nos parece incluso asequible. ¿Quién lo pone a la venta? ¿Cómo se puede pujar por él? ¿Habrá algún museo canario interesado? Vamos a intentar responder a estas preguntas. También, por supuesto, enseguida les diremos cuál es el precio de salida de este artículo. Pero antes nos centramos en la devastación, en la desgracia que está viviendo el sur de Turquía, el norte de Siria. Esta misma mañana otro terremoto de 5,7 de magnitud ha vuelto a sacudir la región oriental turca. Ha sido el movimiento más intenso de varias réplicas. La cifra oficial de víctimas no deja de crecer a cada momento, más de 5.000 personas muertas por ahora y más de 19.000 heridas. Los equipos de rescate no paran y hay realidades que nos muestran muy angustiosas. Yüksek sesle! Nasıl bir şey burası ya? Bravo! Yavaş! Yavaş!
la mezcla de emociones que se va sucediendo una detrás de otra, la petición de auxilio de personas que están atrapadas bajo los escombros, los lloros desgarradores de quienes han perdido un ser querido, quienes no saben dónde están sus familiares. Estas imágenes son de la ciudad de Hatay, que contrastaba también con los aplausos de rescatistas tras salvar una vida en otra de las ciudades turcas. Estábamos viendo ahí estas imágenes, también la de un hombre junto a una botella de agua para dar de beber a quienes permanecen bajo los cascotes. Los turcos luchan por ayudar a los supervivientes. El mundo acelera para enviar ayuda cuanto antes. El planeta se moviliza con Turquía y Siria para hacer frente a la catástrofe. 45 naciones han ofrecido su ayuda con equipos de rescate. Llegan acompañados por perros, fundamentales para las tareas de búsqueda bajo los escombros. La noche y el frío complican las tareas, saben que cada segundo es crucial para salvar una vida. Ibrahim puede contarlo. Su casa se vino abajo mientras dormía. Después de 3 horas atrapado bajo los cascotes, por fin pudo ver la luz. Aunque su angustia no ha terminado, su mujer está bajo los escombros. No tengo esperanza, reconoce abatido. En el epicentro del terremoto, muchas familias han pasado la noche a la intemperie. Con temperaturas bajo cero, intentan buscar calor al amparo del fuego. Nuestras casas están destrozadas, nuestros hijos tienen hambre, que Dios nos proteja a todos, suplica Sahin, de pie cerca de las llamas alimentadas por los escombros de estructuras dañadas por el sismo. En Alepo temen volver a sus casas por miedo a un nuevo terremoto. Varias familias han pasado la noche en la escuela, ahora convertida en refugio. Vinimos aquí por la seguridad de nuestros hijos. Es difícil de describir, cuenta este residente sirio. Las excavadoras continúan buscando supervivientes. En algunas zonas todavía no ha llegado la ayuda internacional, por lo que apenas tienen medios para trabajar. El gobierno turco ha decretado 7 días de luto oficial. No son muchos los terremotos que ha sufrido esta zona. De los más mortíferos, en 1939, en Erzincan, el este del país, que dejó 30.000 muertos. No hace tanto, en 1999, otro de magnitud 7,4 dejó 17.000 fallecidos. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué se mueve tanto el suelo, la superficie en este lugar? La respuesta está bajo el subsuelo, porque aquí confluyen nada menos que 4 placas tectónicas. Las enormes placas tectónicas africana y euroasiática, y luego las fragmentadas de Anatolia y Arábiga. Entre estas dos últimas es ahí donde la Tierra ha temblado y ha liberado la energía suficiente como para provocar 2 seísmos de tal magnitud. Ya hemos visto los innumerables daños causados a nivel de superficie, pero ¿qué ha ocurrido internamente? Pues esto que ven, justo donde veíamos antes, en la confluencia de esa placa Anatolia y Arábica, pues la Tierra se ha desplazado y además en este sentido se ha separado. Normalmente se separa unos pocos centímetros cada año, pero esta vez de un golpe se ha desplazado nada menos que 2 metros. 2 metros a lo largo de cientos de kilómetros. Y de ahí el enorme daño que se ha producido. Es un desplazamiento que nos parece, desde luego, Itaiza Domínguez, hablamos con el experto Itaiza Domínguez, sismólogo del IGN. ¿Qué tal, Itaiza? Buenos días. Nos parece muchísimo, nos parece enorme. ¿Hay una comparación de este seísmo con otros que se hayan producido? Pues sí, bueno, este es un terremoto grande, pero no demasiado grande. Hemos tenido terremotos mucho mayores. Hay que recordar, por ejemplo, el terremoto de Japón de magnitud 9,2 en el año 2011. Desplazó prácticamente 20 metros, una falla de casi 500 kilómetros de largo, ¿no? Con lo cual, bueno, es proporcionar la magnitud al desplazamiento y al tamaño de la falla que se produce. Claro, es tremendo. Itaiza, en realidad ha habido 2 terremotos, no uno solo. ¿Es previsible que haya más? Pues no se puede descartar. Es verdad que el segundo terremoto sorprendió un poco,
pero no se puede considerar que ese segundo terremoto de gran magnitud sea una réplica del primero, porque las réplicas suelen ser de mucha menor magnitud. En este caso lo que ha pasado es que el primer terremoto desató el segundo. El segundo obviamente está en una zona donde se acumula la energía, porque la energía para que ya haya un terremoto se acumula durante años, y saltó antes de tiempo debido al primer terremoto. Si no, a lo mejor habrían pasado 5 o 10 años hasta que saltara ese otro terremoto. Así que, bueno, esa es la parte un poco que ha sorprendido, pero no es la primera vez que ocurre este tipo de actividad en otras zonas del mundo, también ha ocurrido. Claro, hemos visto también, claro, ahora con las redes sociales, algún tuit concretamente previendo que algo así podía suceder en esa zona y además con algunos días de antelación, pero ¿hasta qué punto es posible preverlo? ¿O esta predicción era, vamos, algo que era también muy esperado en cualquier momento? Sí, o sea, no se puede predecir la hora a la que va a ocurrir el terremoto ni el día. Obviamente se puede saber qué zonas son susceptibles de tener terremotos y esta obviamente era una zona. Hay otras zonas del mundo que también ahora mismo sabemos que pueden tener un terremoto próximo, pero no podemos decir cuándo. Zona de Estambul, por ejemplo, en la misma Turquía, es una zona que se espera un gran terremoto, pero a lo mejor pasan 100 años hasta que ocurra, o a lo mejor pasan 5. O sea, que realmente pronosticar en ese sentido sí se puede, pero predecir no se puede decir cuándo exactamente va a ocurrir un terremoto, ni siquiera con semanas de antelación decir, pues va a haber un terremoto en esa zona. Eso es imposible. Ahora mismo no hay ninguna técnica que lo permita. Hay algunas señales precursoras en algunos terremotos que se han detectado alguna vez, pero nunca ha habido un patrón claro. No es como, por ejemplo, los volcanes. Los volcanes suelen tener un patrón claro, sismicidad, deformación, como hemos visto en Canarias en los últimos años, pero los terremotos no. Los grandes terremotos no parecen tener un patrón claro que puedas medir antes de que ocurran. A lo mejor lo hay y no lo hemos detectado todavía y se está trabajando, obviamente, en ese sentido, pero ahora mismo, a día de hoy, no se puede hacer. Eso es imposible. Pero existen, Itaiza, redes de alerta temprana, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden advertir esas redes? Pues, por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, y voy a volver al ejemplo de Japón en 2011, sí. Cuando ocurrió el terremoto allí, el terremoto se detecta muy rápidamente, las primeras ondas que llegan de ese terremoto se detectan y mandan una señal directamente, en este caso fue a los teléfonos y creo que a los móviles de todos los habitantes en la zona alrededor, para que se prepararan para un terremoto. Fue un aviso de apenas unos segundos, ya que es lo que tarda la onda en recorrer, sobre todo la onda superficial, que es la que es dañina, la que es más destructiva, no las que van por dentro de la Tierra, y esas ondas tardan en llegar pues a lo mejor unos segundos, y esos segundos son vitales. Entonces esa alerta temprana sí que es muy interesante y es algo que se está realizando mucho pues en países como Japón, en Estados Unidos, para dar tiempo a la población esos segundos para pues que se pongan debajo de una mesa o se protejan contra un terremoto. Claro, que se pueda hacer rápidamente en ese espacio de tiempo que queda. Hace menos de 100 años se produjo otro terremoto devastador, precisamente en esta zona. ¿Están condenados los habitantes a vivir este tipo de situaciones cada X tiempo? Sí, obviamente es lo que hay. O sea, las placas tectónicas no van a dejar de moverse y mientras se muevan van a acumular energía que va a saltar en forma de terremotos. A veces serán mayores, a veces menores. Lo que sí pueden hacer es prepararse, tener edificios preparados para resistir los terremotos, que es lo que yo sé que en Turquía se está empezando a hacer desde hace unos años, pero obviamente hay muchos edificios antiguos pues que a lo mejor no se puede hacer nada, obviamente. Pero bueno, para eso están las normas sismo resistentes. Yo creo que todo el mundo conoce, otra vez, el caso de Japón, Chile, otros países, donde tienen unas normas de construcción y unas construcciones modernas que permiten resistir los terremotos. A lo mejor la construcción no tiene que aguantar el terremoto en sí, pero sí ser capaz de resistir el tiempo suficiente para que la gente pueda ser evacuada y luego a lo mejor hay que tirar el edificio. Pero lo más importante hoy en día es la supervivencia de las personas, ¿no? Y eso se consigue en esos países en general sin problemas, pero gracias a un esfuerzo importante económico, obviamente. Oye, Itaiza, a lo mejor lo que te pregunto ahora es una tontería, pero aprovecho la confianza, porque hace 2 semanas hablábamos, lo recordarás, de que el núcleo de la Tierra había ralentizado su marcha. ¿Eso puede influir de alguna manera en que haya más terremotos ahora? No, eso no tiene nada que ver. La rotación diferencial del núcleo es una cosa que va a su bola, por así decirlo, y el hecho de que tengamos terremotos realmente tiene que ver con el calor interno de la Tierra. Ese calor interno sube en forma de una especie de burbujas que están en el manto, que hacen moverse los continentes. Y al moverse esos continentes, que se mueven a muy baja velocidad, hablamos de 2-3 centímetros al año, hay sitios donde se mueve a 10 centímetros al año,
ese movimiento lento va poco a poco acumulando la energía hasta que salta en forma de terremotos. O sea que el origen de los terremotos realmente es el calor interno de la Tierra, que en este caso viene del núcleo, pero no tiene que ver con la rotación. De acuerdo, funciona como un resorte, por lo que veo, esa acumulación de fuerzas hasta que llega el momento en que salta. Y Taisa, muchas gracias por explicárnoslo. Buenos días. Sin problema, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues esta es la situación que nos encontramos desde el punto de vista científico, pero sobre el terreno lo que se vive es una tragedia en Turquía y en Siria, afectada además por 11 años, como decimos, de guerra civil. Hay precedentes de lo que ha ocurrido en este lugar en otros lugares del planeta, por ejemplo, América Latina. Hay hispanohablantes que están residiendo allí, cuentan el susto que se llevaron y los duros momentos que se viven. Algunos incluso les llegan a recordar momentos que vivieron en su país. Y ver tú cómo personas llaman entre los escombros. Hoy escuchaba a un hombre que decía, Yenge, Yenge, ¿dónde estás? Neredesi, Neredesi, Yenge. Yenge es como la cuñada, él la buscaba entre los escombros. Ella es Isabel García, una colombiana que reside en Turquía desde año y medio y le cuenta a La Voz de América los momentos de pánico que vivió tras el fuerte terremoto. No miremos fronteras para ayudarnos, para apoyarnos. He abierto mis puertas a todo aquel que necesite ayuda. Yo soy una argentina en Turquía. Estaré encantada de poder ayudar a todos los hermanos latinoamericanos. En Colombia, el turco Mihat Khan hace un llamado para que no abandonen a sus compatriotas en estos momentos de dificultad. Mucha gente necesita ahora luces en agua. Mucha gente esperando que para salvar la vida. La Cancillería de Colombia estima que 447 connacionales se encuentran en Turquía, pero desconoce si alguno ha resultado afectado por el terremoto. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bueno, los movimientos de tierra también han provocado un desastre en Perú, aunque responden a distinta naturaleza. Vean. ¡Salgan, salgan ahí! ¡Salgan! Esta vez han sido las fuertes lluvias las que han provocado ese corrimiento de tierra que se ha llevado parte de ese barrio entero. Ahí escuchaban a un vecino alertando al resto de que abandonaran la zona. Desde la montaña, a causa de las fuertes lluvias, bajaba un torrente de lodo inmenso, y lo ven, que se llevaba por delante todas esas viviendas, reduciéndolas a escombros o sepultándolas directamente. Al menos 40 personas han muerto por ese fuerte desprendimiento. Problemas por las lluvias también en Bolivia. Las fuertes inundaciones afectan ya más de 2.500 familias en 18 municipios, entre ellos La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Los desbordes de ríos han inundado decenas de viviendas, multitud de campos agrícolas, hasta 21.000 hectáreas de cultivos se han perdido por estas fuertes lluvias por el momento. No paran las desgracias en esta parte del planeta. Esta es la imagen del satélite de los incendios forestales en Chile, cubierto por el manto blanco del humo. Vemos también desde el aire las zonas que han quedado destruidas. El número de fallecidos asciende a 26 personas. Más de 1.000 han resultado heridas o han perdido sus hogares. Las llamas han quemado unas 270.000 hectáreas. El país está recibiendo ayuda internacional para combatir el fuego, pero los incendios siguen avanzando, ayudados por las altas temperaturas del verano de esta zona, que han alcanzado los 41 grados y que van a seguir así esta próxima semana. España ya envió a Chile una aeronave con 50 personas, entre bomberos, personal militar y pilotos, para operar drones. La crónica de sucesos nos lleva hasta Ohio, a Estados Unidos, donde un accidente de tren ha obligado a evacuar a los residentes de la zona en casi 4 kilómetros a la redonda. El motivo es la carga que llevaban los vagones, material tóxico que las autoridades han tenido que quemar de forma controlada para evitar más daños. Masivas evacuaciones de los habitantes de East Palestine, una ciudad al noroeste de Pittsburgh, ante el peligro inminente de que resultaran afectados por una carga química tóxica procedente de los vagones de un tren que descarriló con riesgo de estallar en las proximidades de la zona. Tienen que irse, solo tienen que irse, les estamos ordenando que se vayan. Esto es una cuestión de vida o muerte. Enviaron las alertas por teléfono, también nos enteramos por las noticias y una vez, ya sabes, tratamos de quedarnos todo el tiempo que pudimos, pero luego tuvimos que salir.
Ni siquiera nos enteramos de la evacuación hasta que mi madre nos llamó para informarnos que estaban evacuando. Lo hicimos bastante rápido. El culpable, el cloruro de vinilo, un gas altamente inflamable y cancerígeno que las autoridades acabaron por quemar de forma programada. Casi 2 horas después, la operación se completó con éxito, afortunadamente sin daños personales para la población. Bueno, y ahora las autoridades en Estados Unidos tratan de averiguar qué información estaba captando el globo chino que sobrevoló el cielo estadounidense y que podría marcar un hito en la nueva y peligrosa rivalidad entre las dos superpotencias, aunque desde Pekín se insiste en que no era un globo espía, sino una aeronave de vigilancia meteorológica. Nos lo cuenta Jorge Agobián desde Washington. La inteligencia estadounidense analiza las partes del globo chino derribado durante el fin de semana por Estados Unidos. Esto para determinar si Beijing obtuvo o no información sensible del país al sobrevolar sobre el espacio aéreo estadounidense, sobre todo en lugares potencialmente sensibles como lo es una base militar que resguarda armas nucleares estadounidenses en el estado de Montana, por donde fue avistado este globo. China, por su parte, ha argumentado que el globo realizaba una investigación meteorológica que fue un error y acusó este lunes a Washington también de uso indiscriminado de la fuerza por derribar el artefacto. Aseguraron también que este hecho afecta la relación bilateral. También es destacable que otros globos chinos han sido vistos sobre Colombia y Costa Rica. Y de hecho el presidente Joe Biden dijo este lunes que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ya se ha comunicado con los gobiernos latinoamericanos para consultar sobre este tema. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, cuando está a punto de cumplirse un año desde que Rusia invadiera Ucrania, las tropas de Putin podrían estar preparándose para acometer una triple ofensiva militar a gran escala. Tanto el gobierno ucraniano como los servicios de inteligencia occidentales han podido constatar cómo el ejército ruso está acumulando fuerzas en torno a las 2 provincias que conforman la región del Donbass, Lugansk y Donetsk, y también en el frente sur, en Zaporilla. El Kremlin pretende hacerse con toda la región oriental de Ucrania para asegurar el corredor desde la frontera rusa hacia el mar de Azov y Crimea, que es territorio ahora mismo ruso también. El gobierno de Zelensky asegura estar preparado para esa ofensiva. Continuamos mirando lo que está ocurriendo en la zona afectada por los terremotos en Turquía concretamente. Imágenes en directo que nos van llegando de los rescates que se están produciendo. En ocasiones comprobamos la alegría de los equipos de rescate por las personas que encuentran con vida. En otras ocasiones, y nos parece que esta es una de ellas, no. Simplemente tapan con una manta el rescate de alguien que no ha podido sobrevivir. Enseguida volvemos, no tardamos. 11:30 de la mañana, seguimos en directo asistiendo a las labores de rescate, una de las muchas que se están llevando a cabo en los miles de edificios derruidos por los terremotos que se produjeron ayer y que han asolado el sur de Turquía y el norte de Siria. Médicos Sin Fronteras es una de las ONGs que están trabajando en Siria, desde donde nos están llegando muchas menos imágenes, pero que está también muy afectada. La información es menor y más confusa. Su coordinador para este país nos recuerda que el país lleva 11 años en guerra, que se vio afectado por el COVID de una manera especialmente dura y que están haciendo frente a un brote de cólera en estos momentos. El terremoto ha llegado como otra desgracia más, afectando incluso a personal de la ONG, pues han muerto 2 de sus trabajadores y a sus instalaciones que han tenido que abandonar por miedo a que se derrumben. Las estructuras que Médicos Sin Frontera está apoyando, ya hemos contabilizado unos 200 heridos que hemos tratado y unos 160 muertos. Dentro de esos 160 muertos, infelizmente, tenemos que contar con 2 de nuestros empleados nacionales. Las estructuras médicas han sido muy afectadas. Algunas, de hecho, han tenido que ser evacuadas, como por ejemplo una de las maternidades que Médicos Sin Fronteras está apoyando en Jandaris. La estructura estaba muy débil y hemos tenido que evacuar a todas las mamás, a todos los niños, incluso niños en incubadoras.
Los pocos hospitales que todavía siguen funcionando están sobrecargados, el personal médico está agotado. Nuestras ambulancias las hemos puesto también a disposición de la población para poder evacuar los heridos desde los lugares donde se encuentran hacia los hospitales. Hace muchísimo frío, de hecho ha estado nevando en estos últimos días. Y a pesar de la lluvia, del frío, la gente, aunque tenga casas, no quiere regresar porque hay muchísimas réplicas y tienen miedo de que sus casas se colapsen. Pues esta es la situación que nos narraba ahora mismo este responsable de Médicos Sin Fronteras en aquel lugar. Encima ha llegado una ola de frío, la nieve está dificultando las labores de rescate en aquellas zonas con temperaturas bajo cero. Nuestra compañera Lara Villalón nos cuenta la última hora desde Estambul, porque a esta hora sigue creciendo el número de víctimas y heridos. Efectivamente, tras más de 24 horas después de que un terremoto de 7,8 sacudiera el sureste de Turquía, continúan las réplicas en toda la región. Esto dificulta las labores de rescate, que en cada hora es una lucha contrarreloj para encontrar gente con vida bajo los escombros. Según varios expertos, cerca de 6.000 edificios se habrían derrumbado tras los sismos y se desconoce la cifra total de personas que se encontrarían bajo los escombros, aunque se cree que podrían ser varios miles. Cerca de 40 países han enviado equipos de rescate y ayuda humanitaria para que Turquía pueda sufragar esta tragedia. Por otro lado, alrededor de Turquía, en las grandes ciudades del país, también se han movilizado la ciudadanía para enviar mantas, para enviar alimentos a las víctimas del terremoto. En algunas regiones afectadas por el sismo, especialmente en la costa mediterránea, han pasado la noche sin luz y sin agua, por lo que todas estas personas que han sobrevivido al terremoto, pero que viven en la intemperie, también necesitan ayuda humanitaria. Desde Turquía, Lara Villalón para la Alianza Informativa. Bueno, este era el momento en que los bomberos rescataban a una niña sacada entre los escombros. Una más de las acciones de los servicios de rescate que trabajan desde temprano para liberar a las personas atrapadas entre las ruinas en el sur de Turquía. El número de muertos en este país ha aumentado ya más de 3.400, pero se espera que puedan ser muchísimos más. Hay que recordar que en el último terremoto grave de este país en los años 30 murieron más de 30.000, pero en este caso es una historia con final feliz porque la niña ha sido rescatada y lo ven con vida. Bueno, luego seguiremos contándoles más noticias, las que nos vayan llegando a la última hora desde este lugar. Nos vamos ahora hasta el continente americano, hasta Cuba. Tras 2 intensas jornadas finaliza el viaje del presidente de Canarias a este país. Allí se ha reunido con más canarios residentes en el país y diversos cargos del gobierno cubano. Se han emplazado ambas instituciones a seguir colaborando. Un impulso para estrechar lazos y mayor cooperación entre los gobiernos canario y cubano es el resultado de los encuentros del presidente de Canarias con diferentes autoridades del país, entre ellos el vicepresidente de la República de Cuba. Caminar de la mano con un objetivo común, que es la lucha contra el cambio climático, la descarbonización. Canarias tiene una agenda, Canarias de Desarrollo Sostenible, y un plan. Tiene también el gobierno cubano, protocolizar algunas actuaciones que tienen que ver en el ámbito del comercio, en las relaciones entre el gobierno canario y el gobierno cubano. Se estima que más de 65.000 canarios viven aquí en Cuba, el mayor número de ciudadanos del archipiélago en el exterior. Muchas de nuestras costumbres son similares y la influencia es evidente. Las casas de Canarias aquí son esenciales para mantener esos lazos que nos unen. La voluntad del Estado cubano es fortalecer los lazos institucionales con el gobierno de Canarias, pero también apoyar al máximo, dar todo el apoyo posible a que se fortalezcan los lazos con la comunidad. Ejemplo de esa colaboración, estas jornadas entre el Museo Canario y el Instituto de Historia de Cuba. Es una iniciativa que tiene por fin contribuir a la formación de más de un centenar de jóvenes investigadores y académicos cubanos en materia de transformación digital, de gestión documental y de sostenibilidad. La tierra mía.
7 peñascos de lava y el canto de una euforia. Muy bien. Un encuentro con 200 canarios residentes en La Habana ha puesto fin a la visita del presidente al país caribeño. Este martes partirá hacia Venezuela. Y vamos con un asunto que hemos visto alguna vez en su momento en las películas de ciencia ficción, pero que podría convertirse ya en realidad incluso de este mismo año. En algunos puntos del planeta de Asia ya se puede vender carne cultivada en laboratorio y podría estar en muy poco tiempo en el menú de algunos restaurantes de Estados Unidos. Algunos han contratado ya chefs de alto nivel, como el español José Andrés, para que cocine estos filetes de laboratorio. Para llevar esta pechuga de pollo hasta la cocina no han tenido que matar a ningún animal. La han cultivado en un laboratorio con células animales reales. Es una alternativa a la carne de animales criados y sacrificados, explica el director ejecutivo de la empresa de California donde se cultiva esta carne. La casa sin matanza, así llaman a esta instalación donde se produce la carne en enormes recipientes de acero llamado bioreactores. La compañía espera llevar este producto a los restaurantes este 2023 y a los supermercados en 2028. Algunos chefs famosos, como el español José Andrés, ya planean usar esta carne en sus restaurantes, pero no va a ser tarea fácil. Deben aumentar la producción para que su precio sea asequible y convencer a los consumidores. It's a premium product. It signifies upside to animal welfare, environment. Significa ventajas para el planeta y una enorme oportunidad para la salud, señalan desde la empresa, recordando que el impacto medioambiental del ganado es el responsable de más del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Vamos a saber más sobre este alimento que podría estar dentro de muy poco en nuestros platos. Pachi Larumbe Beramendi es CEO de Cocu System Ibérica, es una de las empresas que elabora este tipo de carne en nuestro país, una de las más avanzadas. ¿Qué tal? Pachi, buenos días. Buenos días, encantado. Encantado de saludarle. Bueno, ustedes allí en su empresa elaboran varios tipos de carne o de carne que se asemeja a la carne, pero en concreto hablamos de esta elaborada con células de animal sin tener que sacrificar a ninguno, ¿verdad? Bueno, nosotros fabricamos las impresoras, no producimos las células. Las células las producen productores en bioreactores, pero esos bioreactores sacan unas papillas celulares que alguien tiene que dar forma, para que tengan formas de chuletas, de costillas o de pescado. ¿Y se puede considerar carne a ese tipo de alimento que elaboran? Bueno, al día de hoy en el mundo entero, menos en Singapur, está sin regular, ¿vale? Hoy en día no se puede vender una chuleta construida en una impresora proveniente de cultivo celular, porque no está regulado legislativamente. Todo el mundo estamos trabajando a nivel experimental. Lo que sí estamos haciendo con nuestras máquinas es, hasta que llegue la legislación, estamos realizando productos similares a los cárnicos con células vegetales, por un lado, y por otro lado, con restos de carne que ahora mismo se destruyen. O sea, para valorizar restos de carne que ahora se utilizan para hacer pienso animal, por ejemplo. Claro, digamos que de esta manera reconstruyen, pues yo qué sé, un filete con restos que no se iban a utilizar de carne, ¿no? Por ejemplo. Sí, con restos no solo que no se iban a utilizar, sino que se iban a incinerar, por ejemplo. Y que además se iba a pagar dinero para deshacerse de ellos. Oiga, y con la carne que se elabora, o que se cultiva, por así decirlo, ¿han podido probar ya? Me imagino que sí lo habrán hecho. ¿Cómo estamos de avanzados? ¿Cómo estamos de avanzados en cuanto a propiedades organolépticas? A saber si hay mucha diferencia entre uno de estos productos y la carne real. Bueno, el cultivo celular todavía no está muy avanzado. No hay compañías que tengan grandes producciones. El proceso científico del cultivo celular es muy complejo. Y al día de hoy, casi todas las compañías están en un límite un poco atascados. No hay empresas que hagan miles de kilos de células, ¿vale? Nosotros sí hemos hecho ya pruebas en nuestras impresoras y se pueden imprimir chuletas, filetes o costillas, pero hay que hacerles ciertos retoques porque una chuleta de ternera no son solo células de músculo. Hay vascularización, hay nervios, hay colágeno, hay otros núcleos celulares en una chuleta
que no son solo las células. Entonces estamos modificando esas formulaciones. Ajá, o sea, que están buscando la forma de darle ya no solo el sabor, sino la textura también, me imagino, claro, para que parezca realmente, ¿no? Un producto para salir al mercado tiene que geométricamente ser igual que una chuleta, tiene que tener la misma mordida que una chuleta y tiene que tener el mismo sabor que una chuleta. Si no cumple esos 3 requisitos, el mercado lo va a rechazar. Claro. ¿Y cuánto tiempo cree usted que se puede tardar en obtener ese producto y en obtenerlo de una manera rentable, es decir, que se pueda producir a gran escala? Bueno, de cultivo celular todavía falta un tiempo, porque no hay producción de células. Nosotros sí tenemos la tecnología resuelta, ya podemos construir chuletas, pero todavía no hay todavía empresas que tengan capacidad de cultivar. De restos de carne o vegetal ya estamos haciéndolas. Nosotros ya estamos construyendo chuletas de 5 kilos en 1 minuto. Claro. Pachi, ¿no? La verdad es que nos asombra estos avances que están produciendo, que se haga además aquí, por ejemplo, a través de su empresa en España, porque esto podría suponer, no sé si el fin, pero la reducción del sacrificio de animales para obtener este tipo de producto, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que no hay proteínas para todos en 2050. Un momento, te voy a enseñar. No hay proteínas para todos, entonces hay que buscar la manera de la que podamos nutrir al mundo de proteína. También tenéis que tener en cuenta una cosa. Europa solo es el 8% del mundo. Y nos parece que todos los problemas están aquí. Sin embargo, las grandes compañías alimentarias buscan resolver el problema mundial. Mira, te voy a enseñar una cosa. Esto es una chuleta de medio metro y 5 kilos que sale de nuestras impresoras. Bueno, pues es que tiene hasta un punto apetitoso, Pachi, eso lo tengo que decir. La verdad es que sí, parece carne real. Sí, es que es carne real. La tecnología está resuelta ya. Lo que hace falta ahora es que las empresas que cultivan optimicen sus procesos para generar muchos más kilos. Hoy en día no es posible hacer producción industrial y además es caro todavía. Bueno, pues Pachi Lerumbe, estaremos encantados de probar esas chuletas a carne en cuanto salga al mercado, aunque tengamos todavía que esperar un poquito. Muchísimas gracias por atendernos, Pachi. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, y ahora les invitamos a ir de subasta. Hace unos días nos fijamos en una casa de subastas de Madrid que ofrece al mejor postor una serie de obras de arte, desde cuadros, esculturas, relojes, muebles, pero nos ha llamado la atención uno de los artículos que figuran en el anuncio, que es este, seguro que lo reconocen. Es un cuadro de Néstor Martín Fernández de la Torre. Néstor, uno de los pintores canarios más conocidos fuera de las islas y principal referente del movimiento modernista de la pintura canaria. Es una lámina pastel y carboncillo que representa una de sus figuras más representativas, el sátiro, que es fácilmente reconocible, ¿verdad?, dentro de su obra. Y nos preguntamos de dónde viene ese cuadro, cuál es su historia, cuánto nos podría costar. Así que nos ponemos en contacto con Marta Cuadros, es directora del Departamento de Arte Contemporáneo de Segre Subastas. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, usted por su apellido estaba predestinada ya a ejercer esta profesión, desde luego. Sí. Marta, cuéntenos, es un Néstor auténtico el que está en subasta. ¿Qué tipo de objeto es? ¿Qué es? Cuéntenos. Por supuesto es un Néstor auténtico, siempre contrastamos todas las obras que nos llegan con su propiedad intelectual y con los expertos correspondientes, claro. Es un papel, tú bien has dicho que es un pastel y carboncillo sobre papel, es una pieza del año 13, más o menos, y es una pieza excelente. ¿Cuándo se pintó? En el año 13, pero se había mostrado públicamente. En el año 13 se pintó, sí. Luego fue expuesta en la Sala Parés, en Barcelona, hacia 1914 más o menos, y después en Madrid en otra sala, en la Sala Lizárraga. Y después fue elegida para ser portada de la revista Esfera, una de las revistas más importantes de arte que se editaban en aquella época, en el año 15. Y es una pieza, como ya he dicho, excelente.
¿Cuál es la historia de este cuadro? ¿De dónde procede, Marta? Este cuadro procede de Rafael López Egóñez, que era el mecenas, era un ingeniero de caminos, mecenas y de otro pintor español, de Benjamín Palencia, uno de los pintores españoles de principios de siglo más importantes y más reconocidos, y a través de la residencia de estudiantes entran en contacto y pensamos que de Néstor pasa a López Egóñez y de él a Benjamín Palencia. Y a través de la herencia de Benjamín Palencia llega a nosotros. Siento curiosidad para quien nunca como yo, haya estado en una subasta. ¿Puede participar cualquiera? ¿Y cómo se desarrolla una subasta? ¿Es también un señor con un mazo y personas pujando en una sala? Sí, puede participar cualquiera. Es una subasta pública. No es un señor con un mazo en nuestro caso. Es mi compañera Leticia la que dirige la subasta y, por supuesto, cualquiera puede participar. ¿Quién suele hacerlo? ¿Particulares, pinacotecas, museos? Sí, particulares, museos, galerías de arte. Cualquier persona puede acceder a una subasta. ¿Se han puesto en contacto con ustedes, con Segre Subastas, algún museo de Canarias interesado por esta obra, por ejemplo? Más bien es al revés. Cada vez que aparece un Néstor, soy yo quien contacta con el director del museo, con Daniel, que me ayuda muchísimo, me ayuda en la catalogación, me atribuye la obra, es decir, me dice que la obra es buena. Es él al que le estoy infinitamente agradecida, el que me ayuda. El Museo Néstor ya sabe que sale este Néstor. Ya lo sabe, que está esto a la venta. Bueno, pues nada, que vaya bien la subasta. ¿Por cuánto sale, por cierto, de precio de salida? Sale en 3.800, la salida estaba fijada en 3.800, pero ya va por 5.000. Y yo tiene varios teléfonos, espero que suba mucho más porque se lo merece. Muy bien, pues Marta, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, Roberto, gracias a vosotros. Bueno, pues ahí está, ese cuadro de Néstor que se pone en subasta, que ya se está subastando de hecho. Empezó la cosa en 3.800 y ya va por 5.000, por si están interesados. Bueno, Wendy, Pedro, ¿no quieren tener un cuadro de Néstor en su casa? ¿A qué esperan? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, nos hemos dejado la cartera fuera. Bueno, nueva jornada invernal en el archipiélago. El frío no nos abandona, la nieve, la lluvia sigue haciendo acto de presencia en muchos puntos de las islas y, para un ejemplo, las bajas temperaturas que se han registrado, como por ejemplo esos 4,3 grados bajo cero en la isla de La Palma o ese 1,3 grados en la Vega de San Mateo, la isla de Gran Canaria. Durante todo el programa vamos a abrir nuestras ventanas de directo para comprobar in situ con detalle cuál es la situación del tiempo en esta jornada de martes, que nuevamente es invernal. Ese frío no nos va a abandonar casi hasta final de semana, pero también echamos la vista hacia el exterior. Bueno. Así es, hoy también en Ponte al Día vamos a poner el foco en la tragedia que se está viviendo en Turquía, la peor crisis de hace 30 años. Lo cierto es que los sucesivos terremotos de gran magnitud pues ya se han cobrado la vida de millares de personas. A medida que vemos los datos va avanzando con velocidad. También hablamos de los incuantificables daños que ha provocado estos terremotos. Este programa va a estar en directo con un canario que vive en Turquía, que nos va a trasladar las sensaciones y sobre todo cuál es la situación actual del país. Este y muchos más asuntos pues en Ponte al Día en unos minutos. Roberto, hasta ahora. Hasta ahora, compañeros, situación terrible la que se está viviendo en Turquía y efectivamente un invierno que se está notando aquí en Canarias. Los que estaban en principio esperando un invierno fresquito, pues no se van a sentir decepcionados, porque está haciendo bastante frío, Antonio, incluso para lo que estamos acostumbrados aquí. Está haciendo frío en estos últimos días, que la gente hace 3-4 semanas estaba diciendo ¿cuándo va a llegar el invierno? Porque estamos teniendo días más calurosos de lo normal, de lo que se esperaba para esta época del año. Y sí, en prácticamente esta última semana está haciendo días de lo que se espera el invierno, incluso un poco más frío de lo que se podría esperar, y fiel reflejo de eso es esta imagen que tenemos aquí. Bueno, en el Teide nieva prácticamente todos los años, hay años que no ocurre, pero bueno, ya tenemos
el Teide de esta forma. Ayer vimos esa sucesión de imágenes desde el sábado pasado hasta ayer. Bueno, y esta es la siguiente, más nieve todavía que ha caído en el Teide en las últimas horas. Ha habido precipitaciones repartidas por todo el archipiélago. Aquí, en esta altitud, como en el Roque de los Muchachos, pues cae en forma de nieve. En otros lugares ha caído en forma de lluvia. Roberto, vamos a ver imágenes de esa nieve, de ese frío que ha hecho en estas últimas 24 horas. Mira, precipitaciones por encima de los 10 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, en puntos de Gran Canaria, también en Valle Seco, en Teror, también en La Gomera, en La Palma. Estas son imágenes precisamente del Parque Nacional del Teide, donde esta investigadora del IAC grabó cómo estaba nevando en tiempo real, y estos también son imágenes pues de las últimas horas. Mira el Pico de la Cruz, por ejemplo, esto es la isla de La Palma, cómo ha nevado también allí. Ayer hablamos de las temperaturas, Izaña, temperatura de hoy, la mínima rondando los 4 grados, igual que aquí en las cumbres de La Palma, en el Roque de los Muchachos, rondando los 4 grados. Por tanto, seguimos con esa situación de inestabilidad que nos va a seguir acompañando durante los próximos días. Y no solo nieve, también otras imágenes como vamos a ver en otras islas, como decía, ayer incluso granizó. Bueno, estas son imágenes del Parque Nacional del Teide desde La Gomera, donde, como vimos ayer, pues tenían cielos con esas nubes por una parte, pero también con ese sol y esa visibilidad que permitía ver el Teide desde allí. Pero lo que te iba a contar, ayer hablamos del granizo en Lanzarote, pues esto fue ayer granizo en Fuerteventura, fíjate, no con esas imágenes, con ese granizo que cuajara tanto como el de Lanzarote del fin de semana, pero sí que agua y vaya pedruscos, además, más de un parabrisas se las vería y se las desearía. Efectivamente. Para mantenerse y ahí. Roberto, lo que te decía, temperaturas que durante esta primera época del año, este primer mes, desde el inicio del 1 de enero hasta ahora, han sido, como vamos a ver en el siguiente gráfico, para que la gente salga un poco de dudas, porque es una selección de las temperaturas, fíjate, de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, bueno, Santa Cruz de Tenerife, el aeropuerto de Gran Canaria y el aeropuerto de Lanzarote, desde que empezó el año hasta hoy. Lo que marca en rojo son temperaturas por encima de lo normal, incluso puntos como el 10 de enero, el 14, incluso el 1 de enero también en Santa Cruz de Tenerife, muy por encima de lo normal, muy por encima de lo que se esperaba. Como vemos, en las tres islas casi rojo, algunas en blanco, que es lo que se espera, pero en la última semana empezamos a ver tonos más blancos y azules. Bien, la última semana es la que ha sido con temperaturas invernales, en algunos casos por encima, ese frío, un frío más de lo que se espera, pero en general el año ha empezado más cálido de lo normal, y así figura en enero. Enero ha sido un mes en Canarias más cálido de lo que se esperaba. O sea, que no nos engañemos tampoco ahora por estos días. Invierno, que la memoria meteorológica es corta. Oye, en la península está haciendo frío, pero de verdad, nada también comparado con lo nuestro. Sí, sí, frío, y además hoy, un día como hoy, allí tienen 9 comunidades autónomas con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por diferentes fenómenos. Vamos a ver una imagen de esta zona del Atlántico. Ahí tenemos la península ibérica. Una de las cosas que tenemos, aquella mancha que ves allí, Roberto, atravesando el centro de Europa, son temperaturas muy frías que están recorriendo ahora Europa con esa corriente ártica. Y lo que tenemos, esa manchita ahí azul en el Mediterráneo, es esa nueva borrasca Isaac, que se está aproximando a la península ibérica. Está dejando ya temporal de agua en diferentes puntos de Baleares, también de la costa este peninsular, y que está dejando precisamente lo que te decía, esas comunidades autónomas en avisos. Los avisos más importantes ahora mismo son en Baleares, también en la costa de la península ibérica, en la parte de Cataluña, también de la Comunidad Valenciana, con oleaje que vamos a ver enseguida que está generando ya Isaac, por ejemplo, en estas costas valencianas, olas de incluso 3 metros ya llegando a las costas levantinas, y también ahora mismo están en Baleares con esta situación. Y de aquí, de Isaac y de esta costa valenciana, nos vamos al frío de verdad, ¿no? Nos vamos a ir a ese frío que mencionamos en el centro de Europa. Esto es una imagen, bueno, aquí tenemos en España un problema con los trenes, que no caben por los túneles. Allí lo que tienen es un tren que se quedó directamente clavado en la nieve por todo lo que nevó, y este tren no pudo seguir su marcha. Esto es Eslovaquia, con temperaturas que dicen que están rondando pues varios grados bajo cero, 10, incluso 15 grados bajo cero, y también en la República Checa, vecina con Eslovaquia, también con situación muy similar. También en Italia se están quejando del frío en estos últimos días, y de aquí, de este frío, nos vamos a ir a una heroína que esa no conoce de frío, claro, Roberto. Antonio, lo que apetece con este frío es darse un bañito. Sí, un bañito en aguas abiertas, ¿no? En el Antártico. Una mujer chilena, una nadadora que ha batido un récord por la mayor distancia, más de 2,5 millas nadadas de esta forma que ven, porque esto es el océano polar, Antártico, cerca de, ahí vemos costas antárticas,
Esta mujer está nadando en aguas abiertas, como podemos ver. Pero sin neopreno. Sin neopreno, con su piel rozando con este agua. Y bueno, ya te digo, ha batido el récord de la distancia más larga jamás nadada en este punto del planeta, muy al sur, y en esta época del año, en pleno invierno. Allí las aguas pueden estar rondando los 0 grados sin ningún problema. Bueno, ya se nos ha quitado el frío viéndola nadar ahí. ¿Qué previsión hay para mañana, Antonio? Pues tenemos una previsión con situación muy parecida a la que hemos tenido hasta ahora, quizás menos estabilidad. Mañana esperamos un día de intervalos nubosos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber momentos en el día en los que vamos a ver el sol, vamos a poder calentarnos con ese solecito, pero también momentos en los que las islas en general van a estar cubiertas de nubes. Como ves, no está reflejado ningún símbolo de lluvia, aunque es probable que, bueno, pueden caer algunas precipitaciones, como hemos visto estos días, en puntos repartidos por todas las islas. Mañana vamos a tener nubes de evolución, las que se forman por la poca presencia de viento. Vamos a tenerlas en diferentes puntos del norte, también del sur de las islas, y esas nubes al mediodía o por la tarde pueden dejar algunas precipitaciones, pero no esperamos precipitaciones importantes mañana. Temperaturas muy parecidas a las que hemos tenido hoy, con máximas que podrían llegar, fíjate, las capitales de islas, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián de la Gomera, rondando esos 20 grados, también en Puerto del Rosario o Arrecife, en las costas máximas de 21 o 22 grados, pero también vamos a tener mínimas intensas, mínimas como las que hemos tenido hoy, las cumbres de Tenerife, las cumbres de La Palma, también en la Vega de San Mateo, como vimos ayer, en Gran Canaria, otros puntos de cumbre también de La Gomera y del Hierro, que van a rondar esos, pues en las cumbres de Tenerife y de La Palma por debajo de los 0 grados, en el resto de islas rondando esos 2-3 grados de mínima para esta próxima noche. Por tanto, noche también que va a ser fresquita, y los vientos que vamos a esperar mañana van a ser como estos días del norte. Lo más importante para la previsión de mañana, con lo que hay que tener mucho cuidado, es con el mal estado del mar. Vamos a tener olas importantes, incluso de 3 metros de altura en la cara norte de las islas, así que mucha precaución. Bueno, exactamente, y frío, y abrigarse bien para esta jornada, que ya vemos que nada comparado con lo de la península, y no digamos con el centro de Europa. Efectivamente. Gracias, Antonio, será hasta mañana. El frío para nosotros casi anecdótico, pero en el punto donde se ha producido el terremoto o los terremotos de estos días, pues es un problema más que añadir a las labores de rescate que ha permitido ya sacar de los escombros a unas 8.000 personas. Aún así, los muertos se cuentan también por millares, han podido morir ya en torno a unas 5.000, y ese número seguirá subiendo, tanto en Turquía como en Siria, las dos zonas más afectadas por ese terremoto. Estas son imágenes en directo que nos siguen llevando de los equipos de rescate en la zona. Como ese edificio hay miles, se calcula que unos 1.700, 1.800, aunque ese recuento no es todavía del todo oficial, los que podrían haber caído, los que podrían haber colapsado, edificios en ocasiones de varias plantas que han atrapado a todas las personas que estaban en su interior, pues el primer terremoto ocurrió de madrugada. Con estas imágenes les dejamos, tendrán toda la información aquí en Televisión Canaria. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11. Adiós.